Muy buenas tardes. Vamos a empezar ahora con las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal. Lo primero, em, porque la próxima materia a ver es teoría de la pena, y antes de estudiar teoría de la pena tenemos que entender de qué se tratan las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal. En primer lugar, estamos hablando de los artículos 11, 12 y 13. Las circunstancias modificatorias no son parte del delito, pero influyen en él. Influyen en él porque, por una parte, aumentan la gravedad del injusto o pueden aumentar la gravedad del reproche, y también no son parte del delito, pero influyen en él porque pueden disminuir la intensidad del injusto o pueden disminuir la intensidad del reproche. Entonces, si no son parte del delito, pero influyen en él, son elementos accidentales. ¿Y por qué son elementos accidentales? Porque, por un lado, no son necesarios para que exista el delito, pero sí afectan en su graduación, sí afectan en el cuántum exacto de la pena a aplicar. Y por eso, según las reglas de los artículos 62 y siguientes, han de considerarse para determinar la pena. Vamos por partamos por las circunstancias atenuantes. Artículo 11. ¿Qué son las circunstancias atenuantes? Son circunstancias más favorables, y por ello la ley estima que la penalidad prevista en el caso de concurrir es excesiva y tiene que disminuir la pena. Y se clasifican en varios grupos. ¿En qué grupos se clasifican? Tenemos, por un lado, las eximentes incompletas. Tenemos también las atenuantes relativas a los móviles del autor. Tenemos las atenuantes relativas a la personalidad del culpable. Tenemos las atenuantes relativas a la conducta posterior del agente. Y tenemos también las circunstancias atenuantes objetivas y las circunstancias atenuantes subjetivas. ¿Qué efectos producen las circunstancias atenuantes? Varían según su naturaleza. Esto, según la regla del artículo 64, las circunstancias subjetivas, esto es, las que son inherentes al sujeto, no se comunican, las subjetivas o personales no se comunican, y las objetivas o inherentes al hecho se comunican siempre y cuando se tiene conocimiento de ellas al momento del hecho. ¿Mm? ¿Qué dice el artículo 64? Las circunstancias atenuantes o agravantes que consistan en la disposición moral del delincuente, en sus relaciones particulares con el ofendido o en otra causa personal, servirán para atenuar o agravar la responsabilidad de solo aquellos autores, cómplices o encubridores en quienes concurran. El inciso segundo dice: las que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarlo, servirán para atenuar o agravar la responsabilidad únicamente de los que tuvieran conocimiento de ellas antes o en el momento de la acción o de su cooperación para el delito. Sobre la comunicabilidad, nos remitimos a lo que ya estudiamos en
en la participación criminal. Dentro de los principios que informan la participación criminal, vimos que uno de ellos era el de la no comunicabilidad. Pero viendo las circunstancias modificatorias, decimos que las atenuantes varían según su naturaleza. Las personales solo pueden considerarse en quienes concurran, no son comunicables porque son subjetivas, se comunican a todos los intervinientes aquellas que se refieran, aquellas que se refieran a la ejecución material de la conducta o a los medios utilizables, y son aquellas que se consideran como objetivas. Bien, como las objetivas. Entonces, primer grupo, la eximente es incompleta. Artículo 11, número 1. Son circunstancias atenuantes. Número 1, las expresadas en el artículo anterior. Recordemos que en el artículo 10 se contienen las eximentes. Las expresadas en el artículo anterior, cuando no concurran todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que para que se configure la atenuante, pueden faltar uno o más requisitos, pero nunca puede faltar el que se conoce como elemento esencial o elemento base, el requisito fundamental. Y en este sentido, porque tienen que ser graduables o divisibles, no todas las eximentes pueden actuar como un atenuante, en este caso de la eximente incompleta. No todas las eximentes pueden actuar como un atenuante de no cumplirse con todos los requisitos, no pudiendo faltar el requisito base. Entonces, por ejemplo, no se puede graduar la minoría de edad, eh, eximente del artículo 10, número 2. Eh, no se puede, no puede servir como atenuante la eximente de no realizar una conducta con el debido cuidado que cause un mal por mero accidente, la que se conoce como el caso fortuito. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no es divisible. Y tampoco sirve como atenuante la eximente de cometer el cuasidelito. ¿Por qué? Porque la infracción de deberes de cuidado no se puede fraccionar. Bien, entonces estas tres eximentes no pueden servir como atenuantes porque no se pueden graduar, porque no se pueden dividir, que son la minoría de edad, el caso fortuito y cometer un cuasidelito. Entonces, ¿cuáles son las eximentes que podrían servir como atenuantes? Aquellas que sean material e intelectualmente divisibles. ¿Y cuáles son esas? Materialmente divisibles son las que establecen requisitos, y cuyos efectos los encontramos también en el artículo 73. El 11 número 1, en cuanto a su efecto, hay que verlo también en paralelo con el artículo 73, que dice: se aplicará asimismo la pena inferior en 1, 2 o 3 grados al mínimo de los señalados por la ley, cuando el hecho no fuere del todo excusable por falta de algunos requisitos que se exigen, perdón, para eximir de responsabilidad criminal en los respectivos casos que trata el artículo 10, siempre que concurra el mayor número de ellos, imponiéndola en el grado que el tribunal estime correspondiente, atendido el número y entidad de los requisitos que falten o concurran. Esta disposición se entiende sin perjuicio de la contenida en el artículo 71, que dice: cuando no concurran todos los requisitos que se exigen en el caso del número 8 del artículo 10 para eximir de responsabilidad, ahí estamos hablando del caso fortuito, se observará lo dispuesto en el artículo 490. Y sepamos que en el artículo 490 se contiene la regla genérica para determinación de la pena para los cuasidelitos. Bien.
Eh, Materialmente divisibles son entonces las circunstancias eximentes que establecen requisitos y tenemos, por ejemplo, la legítima defensa, artículos 10, artículo 10 números 4, 5 y 6. ¿Mm? ¿Y cuál es el requisito base o requisito esencial que no puede faltar en la eximente incompleta de legítima defensa? No puede faltar el requisito esencial de la agresión ilegítima. Si falta la agresión ilegítima, no puede entonces utilizarse la eximente incompleta de la legítima defensa. ¿Qué otra eximente es materialmente divisible? El estado de necesidad del artículo 10, número 7 y 11. En el artículo 7 tenemos el estado de necesidad justificante y en el número 11 el estado de necesidad culpante. En ambos casos, ¿cuál es el requisito base o fundamental? No puede faltar la realidad o peligro inminente del mal. No puede faltar entonces en el estado de necesidad tanto justificante como exculpante la realidad o peligro inminente del mal. ¿Y qué eximentes son intelectualmente divisibles? Aquellas en que no llegan a concurrir en toda su intensidad. Estas pueden ser la eximente del 10 número 1, que el legislador utiliza nomenclatura desactualizada por la psiquiatría. El código habla del loco demente. También es intelectualmente divisible la del artículo 10 número 9. Esto es la fuerza irresistible o el miedo insuperable. También la del artículo 10 número 10. Esto es el cumplimiento de un deber. Y por último, la omisión por causa ilegítima o por causa insuperable del artículo 10 número 12. Las atenuantes pasionales relativas a los móviles del autor. ¿A qué se refieren? Se refieren a circunstancias pasionales que afectan la libertad de la gente. Se refieren entonces a aquellas circunstancias pasionales que afectan la libertad del agente, pero sin privarlo de esta libertad. Esta sistematización, ¿por qué es relevante? Porque el común denominador facilita su aplicación cuando calce con varias atenuantes. ¿Y cuáles son estas? Tenemos la del 11 número 3, eh, que es la provocación o amenaza del ofendido. Tenemos la del 11 número 4, que es la vindicación próxima o la venganza de una ofensa grave. La del 11 número 5, que se refiere a estímulos poderosos que causen arrebato u obcecación. Y la del 11 número 10, esto es el celo, cuidado, diligencia de la justicia. Artículo 11, número 3, son circunstancias atenuantes. Número 3, la de haber precedido inmediatamente de parte del ofendido provocación o amenaza proporcionada al delito. 11 número 4, la de haberse ejecutado el hecho en vindicación próxima de una ofensa grave causada al autor, a su cónyuge, a su conviviente, a sus parientes legítimos por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y a la colateral hasta el segundo grado inclusive, a, su- a sus pares hijos naturales o legítimos reconocidos. Aquí hay que hacer la interpretación sistemática a la ley de filiación. ¿Mm? Aquí hay una omisión legislativa. Eh, ¿Qué más? Eh, la del 11 número 5, la de obrar por estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato y obcecación. Un segundito. Y la del 11 número 10, el haber obrado por celo de la justicia. Bien. Atenuantes relativas a la personalidad del culpable. En un derecho penal de actos, recordemos, en virtud del principio de culpabilidad, el derecho penal tiene que
el derecho penal de la persona física tiene que tratarse de un derecho penal del hecho y no de un derecho penal de autor, es decir, se reprocha un hecho, no se puede reprochar una forma o manera de ser. Entonces, en un derecho penal de actos choca la consideración de circunstancias vinculadas únicamente con la personalidad de la gente, si no se vincula con la conducta punible realizada y juzgada. ¿Y cuáles son? Tenemos la irreprochable conducta anterior. Artículo 11, número 6. Son circunstancias atenuantes. Número 6, si la conducta anterior del delincuente ha sido irreprochable. ¿Por qué se dice que sería una infracción al principio de culpabilidad? Porque se está refiriendo a hechos que no tienen nada que ver con el hecho que nos encontramos enjuiciando. Se determina por la falta de condenas previas y se recurre al extracto de filiación donde se registran las condenas. ¿Por qué se dice que esto es discutido? Porque algunos señalan que cuando se habla de una irreprochable conducta anterior, se tiene que referir, es una tesis abandonada, a una conducta que sea materialmente irreprochable, es decir, que, que el sujeto que tenga limpios todos sus antecedentes materialmente hablando. Pero en la práctica la mayoría sostiene que cuando se habla de una irreprochable conducta anterior, se refiere a un extracto de filiación donde no se registren condenas, que aparezca sin antecedentes y que sea al momento del hecho, ¿m? No al momento del juicio. Esto es súper importante. Si durante el juicio te condenan por otro delito, al momento de dictarse sentencia, igual tu conducta anterior se estima como irreprochable, porque esa conducta irreprochable se refiere al momento del hecho, no al momento de la determinación de la pena. Atenuantes relativas a la conducta posterior del agente. ¿Qué es lo que se busca acá? Se busca facilitar la persecución y comprobación del delito, motivando la cooperación de la gente. Bien. Em, Estas tienen un fundamento de carácter netamente político-criminal, esto es, de la política del Estado frente al delito. No obedecen a un motivo eh, netamente dogmático. Tienen en común el estar vinculadas con las consecuencias del delito y con su persecución. ¿Y cuáles son estas? Tenemos, en primer lugar, reparar con celo el mal causado del artículo 11, número 7. Aquí se exige que se haya buscado hacerlo con un esmero y con diligencia. Y lo que se busca acá es intentar evitar consecuencias dañinas posteriores. ¿Cuál otra tenemos? La del 11 número 8. Denunciar y confesar pudiendo huir. Estos requisitos son copulativos, ¿m? Se exigen al mismo tiempo. ¿Qué otra tenemos? La del 11 número 9. Esto es la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, que tiene que ser de cualquier clase, siempre y cuando se aporte evidencia importante con la que no se contaba. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que para que esta atenuante se tome en consideración en la práctica, tiene que tratarse de un antecedente relevante, un antecedente que de no haberlo aportado el imputado, el Ministerio Público no habría podido acceder a él. O sea, si hubiera podido acceder, de todas maneras, no se entiende que valga como una atenuante. Entonces, 11 número 7, si se ha procurado con celo reparar el mal causado o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias. 11 número 8, si pudiendo eludir la acción de la justicia por medio de la fuga o ocultándose, se ha denunciado y confesado el delito. Y la del 11 número 9, si ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos. Vamos ahora a las circunstancias agravantes.
artículo 12. ¿Qué son? ¿Qué son las circunstancias agravantes? Son circunstancias menos favorables, son circunstancias menos favorables por los que la ley estima que la penalidad prevista no es excesiva y por eso debe aumentar al momento de determinarse la pena exacta. Y se pueden clasificar en diferentes grupos. Tenemos por un lado las circunstancias agravantes objetivas y tenemos también las circunstancias agravantes subjetivas. ¿Qué efectos producen? De forma similar a lo que se dijo a propósito de las circunstancias atenuantes, sus efectos varían según su naturaleza. Las personales solo pueden considerarse en quienes concurran. Sabemos que no son comunicables porque son subjetivas, son inherentes a la persona, se comunican a todos los intervinientes aquellas que se refieran a la ejecución material de la conducta o a los medios utilizados porque son objetivas, las que son inherentes al hecho al momento, al, al- antes o al momento del hecho. Entonces, agravantes objetivas según la gravedad del hecho. Tenemos acá subgrupos por tener una especial facilidad de comisión determinada por los medios. La alevosía, artículo 12, número 1, refería solo a los delitos contra las personas. Artículo 12. Son circunstancias agravantes. Número 1, cometer el delito contra las personas con alevosía, entendiéndose que la hay cuando se obra a traición o sobre seguro. ¿A qué se refiere obrar a traición? Se refiere a ocultar las intenciones, a sobreseguro, a ocultamientos de carácter objetivo o físico. ¿Para qué? Para brindar seguridad y proporcionar una indefensión a la víctima o de la víctima. ¿Qué otra agravante tenemos por especial facilidad de comisión determinadas por los medios? La del 12 número 3, que es denominada como los medios estragosos. Son circunstancias agravantes. Número 3, ejecutar el delito por medio de inundación, incendio, veneno u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos o dañar a las personas. Eh, Estos medios estragosos son aquellos de gran poder destructor. Otra agravante del mismo grupo, tenemos la del 12 número 9, que se conoce como ignominia o lujo de males. Son circunstancias agravantes. Número 9, emplear medios o hacer que concurran circunstancias que añadan la ignominia a los efectos propios del hecho. ¿A qué se refiere esto? A la deshonra que se añade que no es necesaria para la ejecución del delito. Dicho de otra manera, ¿a qué se refiere esto? En sentido amplio, cuando se habla de la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, se habla de un mal, de producir un mal, del mal que es necesario para consumar, para cometer el delito. Cuando se habla de ignominia o lujo de males, se está refiriendo a aquellos males que se dice son innecesarios para la ejecución del delito. No es que existan medios necesarios para la ejecución del delito. Ese concepto de necesariedad es un concepto de carácter normativo, es decir, el que se requiere para afectar o poner en peligro al bien jurídico. Porque estamos hablando aquí que se estima como innecesario y por eso el mayor reproche, porque ya se había utilizado un mal para lesionar o poner en peligro al bien jurídico. ¿Mm? Aquí la discusión que se da en la práctica a propósito del homicidio calificado. Una de las circunstancias calificantes del homicidio es precisamente la alevosía. Sabemos que por el artículo 63, esto es por aplicación del non bis in idem, no se puede agravar por alevosía el homicidio que ya fue calificado por la alevosía. ¿Mm?
Pero una discusión que se da en la práctica, en la jurisprudencia, es, por ejemplo, si el homicidio que es calificado, ¿m? eh, por alevosía, o, por ejemplo, em, em, un segundito, por la circunstancia cuarta del artículo 391 número uno, esto es, con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor al ofendido. Ya estamos hablando ahí de un mal que era innecesario para cometer el delito de homicidio, puesto que ya se había producido la lesión opuesta, la lesión opuesta en peligro de bien jurídico vida, que se agrava por esa calificante, pero ¿qué pasa si además concurre esta agravante del artículo 12, número 9? ¿M? Eh, primer hecho como medio necesario para cometer el delito, un disparo en un órgano importante, la persona se empieza a desangrar. Eh, Circunstancia calificante del homicidio, hacerlo sufrir, hacer sufrir a la persona, eh, no sé, echarle alcohol, el asesino estaba con un whisky en la mano y le empieza a chorrar el whisky en la herida, lo empieza a hacer sufrir. Y no contento con eso, el asesino se baja los pantalones y se orina arriba de su víctima. Más encima después lo humilla. O sea, primero le causa una herida mortal. Después lo tortura, coloquialmente hablando, no normativamente hablando, porque solo puede torturar un funcionario público o un particular con aquiescencia al funcionario público, pero entiéndase lo que estoy queriendo explicar. Y no contento con eso, más encima, además, lo humilla. Entonces, puede aplicarse, según la regla del non bis in idem, esta agravante genérica de el exceso o lujo de males. Es decir, estamos hablando de males que ya eran innecesarios al previo que ya era innecesario para calificar el delito, ¿ya? Entonces ahí hay una discusión en la práctica. Yo creo que con la calificante cuarta ya está colmado el injusto. Pero la jurisprudencia dice que, la jurisprudencia mayoritaria, entiéndase, dice que sí se podría aplicar la calificante. Bien, a eso se refiere entonces la ignominia o lujo de males, a la deshonra que se añade que no es necesaria para la ejecución del delito. Aquí tenemos más agravante, la del 12 número 10, el empleo de medios catastróficos. Cometer el delito con ocasión de incendio, naufragio, sedición, tumulto, conmoción popular u otra calamidad o desgracia. La de cometerlo de noche o en despoblado, del 12 número 12. Ejecutarlo de noche o en despoblado, el tribunal tomará o no en consideración esta circunstancia. Entonces, el tribunal tomará o no en consideración estas circunstancias según la naturaleza y accidentes del delito. ¿Mm? Eh, Pucha, recordemos que Chile es un país unitario jurídicamente, pero tenemos zonas del país que en determinadas épocas del año hay muy pocas horas de luz o muchas horas de luz, o lugares de ciudades grandes que están muy bien iluminadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es una solución matemática, es una solución de carácter casuística. ¿Qué más? La fractura o escalamiento del 12 número 19, ejecutarlo por medio de fractura o escalamiento de lugar cerrado. Esto hay que relacionarlo con el artículo 440, que se refiere al robo con fuerza en las cosas. El culpable de robo con fuerza en las cosas efectuado en un lugar habitado o destinado a la habitación o en sus dependencias sufrirá la pena de presidio mayor en su grado mínimo si cometiere el delito. Número uno, por escalamiento, entendiéndose que lo hay cuando se entra por vía no destinada al efecto, por forado o con rompimiento de pared o techos,
o fractura de puertas o ventanas. Hay que hacer entonces una interpretación sistemática con esa norma. Tenemos también portando armas del artículo 12, número 20, son circunstancias agravantes. Número 20, ejecutarlo portando armas de aquellas referidas en el artículo 132. ¿Y qué dice el artículo 132? Cuando las sublevaciones, a propósito de otros delitos, pero que nos sirve para efectuar la interpretación sistemática, cuando en las sublevaciones de que trata este título se supone uso de armas, se comprenderá bajo esta palabra toda máquina, instrumento, utensilio u objeto cortante, punzante o contundente que se haya tomado para matar, herir o golpear, aun cuando no se haya hecho uso de él. Artículo 12, número 20, entonces, en relación con el artículo 132 del Código Penal. Siguiendo con la especial facilidad de comisión determinada ahora por los sujetos. El grupo anterior era por los medios, ahora por los sujetos. Tenemos el abuso de superioridad del 12 número 6, abusar el delincuente de la superioridad de su sexo o de sus fuerzas, en términos que el ofendido no pudiera defenderse con probabilidades de repeler la ofensa. El abuso de confianza, tu 12 número 7, cometer el delito con abuso de confianza. Aquí hay que tener cuidado con el non bis in idem, artículo 63, recordemos, no se puede tomar en consideración la misma circunstancia, ya sea para incriminar o agravar la pena. Por ejemplo, no puede haber un abuso de confianza como agravante si se trata de un delito de fraude por abuso de confianza, una apropiación indebida. Y tampoco, por ejemplo, en la estafa. Porque el engaño penalmente relevante también tiene un tema de relacionado con la confianza. Entonces, esta es una redacción de carácter objetiva, pero materialmente subjetiva. ¿Por qué? Porque es la víctima la que va a confiar o desconfiar. Y eso también hay que determinarlo casuísticamente. Debe existir un vínculo con el autor, de ahí el abuso de confianza. Debe existir un aprovechamiento de la situación ventajosa. Si no existe este aprovechamiento, no puede tomarse en consideración la agravante. Y para que sea agravante, también debe facilitar su ejecución. Si se logra comprobar que no facilitó su ejecución, tampoco serviría la calificación de la agravante. ¿Qué otra agravante tenemos por la especial facilidad de comisión determinada por los sujetos? El abuso del carácter público del 12 número 8. Prevalerse del carácter público que tenga el culpable. Esto significa que el autor debe tener el carácter de ser funcionario público, no de ser un famosillo, no de ser el, el famoso del reality, ¿ah? Se refiere de aprovecharse del carácter de funcionario público y tiene que valerse de este carácter para delinquir. Naturalmente, en relación con el non bis in idem, artículo 63, no puede referirse, no puede aplicarse esta agravante tratándose de delitos de carácter funcionario, de delitos contra la administración pública. No puede agravarse una malversación, un fraude al fisco por la agravante del 12 número 8, porque es una infracción al artículo 63, principio de non bis in idem. Agravantes objetivas según la gravedad del hecho, en este caso por la especial facilidad de impunidad. Tenemos el 12 número 5, el disfraz, la premeditación conocida, la astucia. Son circunstancias agravantes. Número 5, en los delitos contra las personas, obrar con premeditación conocida o emplear astucia, fraude o disfraz. Estas se limitan a los delitos contra las personas. ¿A qué se refiere la premeditación? Esto se va a estudiar también a propósito del homicidio calificado. Es un criterio cronológico, dice la jurisprudencia, temporal, que hay que ir examinando temporalmente, de carácter psicológico y reflexivo. Y es subjetivo, ¿m? Referido inherentemente al sujeto a una frialdad de su actuar.
Y la astucia, fraude o disfraz es objetivo. Se refiere a cualquier medio que se utilice para esconder tanto la identidad, ponerse una máscara, como la intención, esconder, esconder un objeto, por ejemplo. ¿Cuál otra? Del artículo 12, número 11, con la ayuda de sujetos que favorezcan la ejecución. Ejecutarlo, dice la ley, con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad. Se refiere esta agravante a cualquier clase de cooperación y debe facilitar la ejecución del delito o asegurar la impunidad. Agravantes objetivas que suponen un ataque más extenso. El ensañamiento, 12, número 4. Aumentar deliberadamente el mal del delito, causando otros males innecesarios para su ejecución. ¿Mm? Esta es una circunstancia mixta porque también es subjetiva al exigir la ley un propósito adicional, esto es, que sea deliberada. ¿Mm? Aquí, aquí nos remitimos a lo que hablamos hace un poquito a propósito del lujo de males. eh, en relación a la interpretación sistemática con el homicidio calificado, con las infracciones al non bis in idem, etc. Las agravantes de carácter subjetivo, aquellas referidas a una motivación particularmente indeseable. Artículo 12, número 2. Cometerlo mediante precio, recompensa o promesa. Aquí se busca una retribución no necesariamente de carácter económica. Cuando se dice a diferencia del agravante en el homicidio, aquí hay que recordar que el agravante en el homicidio se modificó, especialmente ampliando el ámbito de la punibilidad a beneficios económicos o de cualquier naturaleza. ¿Mm? Y ahí hay que tener cuidado con los problemas de ley penal en el tiempo para a efectos de tomar en consideración la aplicación de la cláusula de favorabilidad, ¿m? Porque la ley penal se puede aplicar de manera retroactiva solamente si es favorable al imputado. Motivos discriminatorios. 12, número 21. Cometer eh, el delito o participar en él motivado por la ideología, opinión política, religión o creencias de la víctima, em, la nación, raza, etnia o grupo social a que pertenezca, su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, apariencia personal o la enfermedad o discapacidad de que padezca. Artículo 12, número 21. La agravante del artículo 12, número 21 se refiere a una discriminación arbitraria. Esto tiene una connotación mixta que es tanto de carácter objetiva y también subjetiva y por cualquier delito que sea especialmente motivado por la discriminación en los términos referidos en la lectura del artículo 12, número 21. ¿Cuál otra tenemos? El desprecio de la autoridad, 12, número 13. Ejecutarlo en desprecio o con ofensa de la autoridad pública o en el lugar en que se haya ejerciendo sus funciones. ¿Qué otra tenemos? Agravante subjetiva por motivaciones particularmente indeseables. Cometer el delito en un lugar destinado al culto, del artículo 12, número 17. ¿Cuál más? Eh, la de desprecio del ofendido, del artículo 12, número 18. Ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que por la dignidad, autoridad, edad o sexo mereciera el ofendido o en su morada cuando él no haya provocado el suceso.
También tenemos la del artículo 12, número 22. Esto es referido a víctimas especialmente vulnerables. ¿M? Esto es los menores de 18 años, los adultos mayores y personas con discapacidad. Artículo 12, número 22. Cometer el delito contra una víctima menor de 18 años, un adulto mayor o una persona con discapacidad en los términos de la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. ¿Y cuáles son las agravantes subjetivas referentes a una actitud contraria al derecho? Tenemos la reincidencia, artículo 12, números 14, 15 y 16. Artículo 14, lo que se conoce como reincidencia impropia refería a la condena. Esto es cometer el delito mientras cumple una condena o después de haberla quebrantado y dentro del plazo en que puede ser castigado por el quebrantamiento. La reincidencia del artículo 12, número 15, que es la genérica referida a delitos en general, que dice haber sido condenado el culpable anteriormente por delitos a que la ley señale igual o mayor pena. Y la del artículo 12, número 16, referida a delitos de la misma especie, la llamada reincidencia específica. Esto es, haber sido condenado el culpable anteriormente por delitos de la misma especie. Y por último, tenemos la del 12, número 23, que refería a una actitud contraria a derecho, esto es, formar parte de un grupo o asociación para cometer hechos punibles. Son circunstancias agravantes, número 23, ejecutar el hecho formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer crímenes o simples delitos, siempre que ésta o aquella no constituya una asociación delictiva o criminal de que trata el párrafo 10 del título sexto del libro segundo, y ello ha facilitado la perpetración del delito o ha aumentado el peligro para la integridad física de la víctima o haber ejecutado el hecho con violencia, intimidación o engaño. Esta referencia entonces es también la de que no se trate del delito de asociación delictiva o criminal para no infringir el artículo 63, esto es el non bis in idem. Y por último, tenemos una circunstancia mixta, que, ¿por qué se llama mixta? Porque podría ser, según las circunstancias, agravante o atenuante. Artículo 13. Es circunstancia agravante o atenuante según la naturaleza y accidentes del delito, ser el agraviado cónyuge o conviviente civil, pariente por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado, padre o hijo del ofensor. Entonces, es una circunstancia mixta en cuanto a su efecto respecto de la pena, no en cuanto a su comunicabilidad del artículo 64. Es una circunstancia eminentemente de carácter personal. ¿Mm? Ojo, que la norma habla del conviviente civil. Cuando aquí se dice no incluye al conviviente y tampoco al adoptado, se está refiriendo que no incluye al conviviente de hecho, no incluye al conviviente de hecho, es decir, al que no ha adquirido el estado civil. Y esto de que no incluye al adoptado, creo yo, esto lo dice algún sector de la doctrina, me atrevo a decir que todavía doctrina mayoritaria, pero yo creo que aquí hay un error. ¿Por qué? Porque la ley 20.066, la de violencia intrafamiliar, yo creo que zanja la discusión y ese mismo argumento se utiliza para incluir al hijo adoptado y al padre adoptante a propósito del parricidio, de que la adopción produce los mismos efectos que la filiación natural. ¿M? Entonces yo no estoy de acuerdo en que no se incluya al adoptado. Podríamos decir que es discutido. En los delitos contra las personas, esto es delitos contra la vida y contra la integridad, contra la salud individual, es una circunstancia agravante
Y en los delitos contra la propiedad o el patrimonio, más que un atenuante, es un eximente, fíjate, porque según el artículo 489, lo vamos a aprovechar de leer, que contiene una excusa legal absolutoria, que dice, están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren los parientes consanguíneos en toda la línea recta, los parientes consanguíneos hasta el segundo grado inclusive de la línea colateral, o sea, tu hermano, los parientes afines en toda la línea recta, tu suegro, los cónyuges, los convivientes civiles. Tampoco se incluye el conviviente de hecho. ¿M? Y como la excusa legal absolutoria siempre es una categoría de carácter político criminal, es interesante lo que sigue ahora. La excepción de este artículo no es aplicable a los extraños que participan en el delito, pero eso es razonable por el tema de la comunicabilidad. Pero continúa la norma tampoco entre cónyuges cuando se trate de los delitos de daños, indicado en el párrafo anterior. O sea, el cónyuge puede estafar, pero esa estafa no es punible. No puede estafar, porque no es punible. Puede estafar, pero no es punible. Pero sí el delito de daño. O sea, algo que se da harto en la práctica a propósito de violencia intrafamiliar es que un cónyuge le rompa el auto a otro. Ahí hay un delito de daño que es punible, pero no hay estafa. Y una estafa puede ser patrimonialmente mucho más cuantiosa que destruir un vehículo. Por eso es una solución de carácter político-criminal. Y el inciso final contiene un tema sistemático a propósito de la protección de víctimas vulnerables. Además, esta exención no será aplicable cuando la víctima sea una persona mayor de 60 años. O sea, nada de esta regla se hace aplicable cuando la víctima es una persona mayor de 60 años. Y bueno, con esto terminamos las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal.